ya no se había hecho nada hasta ahora. Y gracias a Dios, amén, porque pudimos hacer este evento, fue maravilloso, fue precioso ver a los hijos de los pastores entregados a la presencia de Dios. Muchos que a lo mejor venían con dudas, venían fríos, fueron impactados por la presencia de Dios. Agradecemos también al pastor David Mendoza, que vino desde el Ecuador a predicarnos la palabra de Dios. Le cuento esto porque es bueno compartir las cosas que Dios está haciendo, amén, lo maravilloso de lo que Dios está haciendo. Esos jóvenes salieron llenos del poder de Dios, amén. Y yo sé que yo pasé grandes cosas por ello, amén. Yo creo que ahí hay grandes líderes, hay grandes ministerios, amén, que Dios está preparando, ya está empezando a accionar claramente y vemos que hubo fuerza, amén. Ahí ellos se llenaron del poder de Dios y yo sé que están saliendo a cada ciudad a apoyar los ministerios de sus padres. Gracias a Dios, también yo lo he sentido junto a mis hijos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bueno, un poco contarle algo de Chile, pero también queremos compartir la palabra de Dios. Agradecemos esta oportunidad de poder compartir lo que el Señor nos ha entregado. El título hoy día que quiero compartir, estamos en el programa Adelante a la Perfección. Y estaba conversando con el pastor Marvel, más o menos cómo era el contexto, cierto, los temas que se podrían tratar. Hay una frase que siempre ha tocado mi vida, amén, que es lo que sucedió en Pentecostés. Y la pregunta, el tema que yo he puesto como título es: varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Pero esto parte, amén, porque el Señor me tocó con una palabra ahí en Gálatas 3. Este es el texto central en este día, Gálatas 3. Capítulo 3, versículo 1 al 3, la palabra de Dios dice en este día, dice en el nombre de Jesús: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Bueno, otras traducciones, amén, otras versiones como la antigua que me gustaba mucho a mí, que esa fue la primera Biblia que yo conocí, que es la versión de Reina Valera de 1909, dice ahí en el capítulo 3, versículo 3, dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. La Nueva Versión Internacional dice: tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Gloria al Señor Jesús. Quiero orar un pequeño momento por la palabra. Que el Señor dirija mis palabras, mi mente, mi corazón, mis labios. La presencia de Dios también impacte, amén, que pueda estar viendo, escuchando esta palabra en el nombre de Jesús. Señor Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, es poderosa en sí misma. Oh Jesús, tu palabra, Señor, puede hacer un cambio en la vida, Señor, el hombre de una mujer, Jesús. Tu palabra también, mi Dios, sigue trabajando en nuestras vidas, Señor. En este día creemos, Señor, que tu palabra, Señor, pueda quedar en nuestros corazones, comenzar, Señor, a perfeccionar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, Señor. Que tu palabra, Señor, haga la obra, Señor, para lo cual es enviada. Oh Jesús, creemos que va a ser la obra para lo cual fue enviada. Amén, porque tú lo has dicho en tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Guíanos, Señor. Amén, en el nombre de Jesús. Bueno, estas palabras son unas palabras muy fuertes del apóstol Pablo a la iglesia en Gálatas. Respecto al camino, ¿cierto? Que la iglesia estaba tomando en ese momento. Amén, palabra muy fuerte. Amén, de ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Amén, ¿quién nos engañó, embrujó? Podemos decir engatusó para no obedecer a la verdad. Vemos en el 3 que la palabra de Dios nos habla de que esta iglesia había comenzado por el Espíritu Santo
pero ahora estaba tornándose a empezar a perfeccionarse por medio, amén, por medio de la carne, por medio de esfuerzos humanos. Hermanos, hermanas, amén, ministros, siervos y siervas del Señor, amén, los quiero llevar al origen de la iglesia. Los quiero llevar al principio, al día de Pentecostés. Amén, que nuestros corazones por medio de estas palabras puedan compungirnos como fueron compungidos los varones en el día de Pentecostés al escuchar el mensaje lleno del Espíritu Santo del apóstol Pedro y pudieron hacer la pregunta que hoy día también la palabra de Dios, la presencia de Dios nos insta a preguntarnos. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Todavía podemos preguntarnos esa pregunta. Amén. Todavía podemos preguntarnos qué tenemos que hacer cuando vemos, amén, que la iglesia, amén, los hermanos y hermanas muchas veces, en vez de perfeccionarse por el Espíritu, están siendo perfeccionados por la carne. Amén. En vez de seguir la verdad, están siendo fascinados, movidos, amén, hacia la mentira, hacia el engaño. Hermanos, hermanas, el mundo, amén, el mundo está lleno de maldad. Vemos que es un mundo difícil donde hay corrupción, hay maldad, hay violencia, hay muchos problemas sociales, enfermedades que han aumentado a niveles inimaginables, amén, cumpliéndose las palabras del Señor Jesucristo ahí en Mateo 24:12, que nos dijo que la maldad sería multiplicada en los últimos tiempos. La palabra de Dios dice en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vemos que en la sociedad mundial hay corrupción, hay maldad. Vemos cómo hay problemas de drogadicción, hay carteles de drogas haciendo atrocidades. Todo lo que nos rodea está siendo corrompido por causa del pecado, por causa del enemigo. Amén, por causa del mismo espíritu del hombre, que su pensamiento es de continuo solamente al mal. Incluso en países tan extremos, amén, y le digo tan extremos como Chile, aquí en este país tan extremo que está al fin del mundo, donde hasta hace poco todavía habían instituciones que gozaban de cierto nivel de prestigio, cierto nivel de respeto, como los carabineros, que es el nombre que le damos a los policías aquí en Chile. Amén. Veíamos que en el pasado reciente no se podía sobornar a un policía. No se veía corrupción abierta en las instituciones. De hecho, los policías, carabineros, como les decimos acá, eran un ejemplo de ética. Amén. Y muchas veces me tocó viajar a otros países y ver cómo fácilmente en esos países los policías sí eran sobornados. Y yo me sentía extraño, me parecía vergonzoso. Sin embargo, en Chile también, siendo un país tan extremo, siendo un lugar tan apartado, también en los últimos años hemos visto los niveles, amén, de maldad, de estafa, sobornos, corrupción, a niveles de millones de dólares que se han destapado, y vemos en las noticias, amén, cómo hay corrupción en los líderes políticos, fiscales, jueces, contralores, incluso en religiosos y en todas las esferas de la sociedad. Estoy poniendo un background, un trasfondo de lo que está sucediendo en el mundo y también desde mi posición aquí en este país extremo llamado Chile. Vemos cómo países son destruidos por ideologías, filosofías de hombre, partidismo que venden prosperidad e igualdad, pero que en los hechos han significado miseria, dolor, destrucción. Hoy todos los países alrededor compartimos las consecuencias de esta maldad, de esta corrupción, de esta violencia, de esta miseria, de este pecado. Vemos a nivel mundial cómo se oyen las voces de los gobernantes, las instituciones, las personas, diciendo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a detener la violencia, dicen, vamos a frenar la corrupción, dicen, hagamos políticas, leyes, iniciativas económicas, sociales que detengan la miseria, la marginalidad, la pobreza.
Dicen, frenemos las desigualdades, la inmensa inequidad social que hay entre los ricos, los más ricos y los más pobres. Dicen, mejoremos la seguridad, detengamos la violencia. Observamos cómo los males, las enfermedades golpean a la humanidad. Incluso los gobernantes diciendo, frenemos el aumento de las enfermedades. Elijamos vivir sano, elijamos, amén, no vivir con, amén, con promiscuidad. Pero vemos que las enfermedades todavía, amén, siguen aumentando. Se hacen políticas mediante preservativos, pensando que van a detener las enfermedades que hoy atacan a la sociedad, como el SIDA. Y han aparecido y han aumentado las enfermedades como el cáncer y otras tantas incurables. No hay forma, parece, de frenar esto. Parece que los males golpean a nuestra sociedad, a nuestras puertas. Amén. Los políticos, los gobiernos no hayan que hacer para solucionar estos problemas. Amén. En Chile, por ejemplo, vemos que recientemente incluso tratando de atender el dolor, amén, tratando de justificar mediante el dolor que sufren aquellos que están padeciendo enfermedades extremas, incurables. Se ha aprobado recientemente, este mes específicamente, un proyecto, amén, se ha incorporado a un proyecto de ley, la ley de eutanasia, incluso a menores de 14 años. Por eso que debemos preguntarnos, como se preguntó en Pentecostés, varones, hermanos, ¿qué haremos? En la familia vemos matrimonios y familias destruidas. El modelo de familia instituido por Dios está destruido, desprestigiado, porque hombres y mujeres no han seguido el modelo real que estableció el Señor desde el principio y está escrito en su palabra. Hoy hay muchas tentaciones, hay muchos ambientes, comportamientos, amén, sociales, culturales, económicos, que han llevado a ambos padres a trabajar casi todo el tiempo, a buscar ser exitosos y a pagar el consumismo desbordado. Vemos varios matrimonios divorciados, amén, o solamente emparejados, listos para volverse a cambiar o volverse a emparejar con otra persona sin observar y sin seguir un verdadero amor. Se observa que todos están siguiendo sentimientos sensuales, temporales, sin el verdadero amor. Observamos adulterio, fornicación, incesto, abusos y muchos actos de inmoralidad dentro de la familia, en el mundo. Amén. Muchas cosas están sucediendo. Amén. Los hijos se están criando solo con sus madres, con sus abuelos. Muchos con nodrizas pagadas. Amén. Porque sus padres han priorizado las carreras, sus éxitos. Muchos niños incluso criándose solos frente a un televisor, frente al internet, frente a juegos electrónicos. Amén. Se han levantado modelos de familia alternativos, donde hijos van pasando por distintas parejas, no logrando ellos tener identidad. Este desprestigio del modelo familiar, amén, no el que fue instituido por Dios, amén, porque vemos que no es lo que se ha levantado en el mundo, sino, amén, un modelo destruido, desprestigiado. Esto ha permitido que Satanás y el ser humano haya levantado modelos alternativos, amén, como los que promueven los movimientos de igualdad de género, homosexuales, lesbianas, transgéneros y sus múltiples variantes, como son los matrimonios igualitarios o las alternativas de paternidad o maternidad, como son las familias homoparentales, integrados por ambos padres, también ambos padres homosexuales o ambos padres lesbianas o sus variantes. Dicen, solucionemos los problemas graves de niños huérfanos o hijos de padres y madres drogadictos o hijos de padres y madres que están en las cárceles. Amén. Dice los gobiernos, librémonos de instituciones dedicadas supuestamente al cuidado, pero donde observamos que también ahí los niños son violentados y abusados. Amén. En Chile, la institución que debiera cuidar a los niños se llamaba Sename. Amén. Se vieron atrocidades. Amén. La sociedad, los gobernantes dicen, solucionemos
arreglemos esto, por ejemplo, mediante leyes de aborto, mediante adopción homoparental entre parejas del mismo sexo. De hecho, en Chile recientemente, amén, se ha aprobado el acuerdo de unión civil, preámbulo de una ley de matrimonio igualitario. El año pasado se aprobó la ley de aborto y este mes, amén, la adopción homoparental. Además, en Chile este mes ha ingresado un proyecto, amén, con el consentimiento de la mayoría de los políticos acerca de la eutanasia a menores de 14 años. Vemos la maldad, amén, que hay en el mundo, como el hombre se ha alejado de Dios, y por eso debemos preguntarnos, varones hermanos, ¿qué haremos? Amén, la violencia ataca a distintas esferas de la sociedad, incluso ha llegado a las familias. Vemos el esposo contra la esposa. Se observa que cada año se rompen los récords, los registros históricos máximos de femicidios, padres contra los hijos, hijos contra los padres, hermanos contra hermanos. Amén. Todo esto, amén, se ve en este mundo que vive sin Dios y sin ley. Por eso, hermanos, debemos preguntarnos, amén, como fue en Pentecostés, varones, hermanos, ¿qué haremos? También vemos que la maldad está impactando la iglesia del Señor Jesucristo. Hay amenazas, todas estas maldades, todo este pecado, todo esto que está sucediendo en la sociedad, en el mundo, está golpeando las puertas de nuestras iglesias, los ministerios, las familias cristianas. Amén. Por eso, ministros, siervos y siervas, hermanos y hermanas del Señor Jesucristo, debemos preguntarnos, ¿qué haremos? Amén. Vemos en las iglesias, bueno, no específicamente, amén, iglesias de nosotros, pero vemos en iglesias evangélicas activos de corrupción, enriquecimiento ilícito, amén, por lo menos no ético desde el punto de vista bíblico. Observamos como en ciertos países incluso hay iglesias o ministros que no siguen la austeridad, amén, no se han preocupado de los que están necesitados, amén. Muchos buscan tener automóviles, carros lujosos, yates, grandes mansiones, mientras muchas personas hoy día están sufriendo necesidad. También observamos en iglesias que no son las nuestras, iglesias evangélicas, no de nosotros, donde hay espíritus engañadores, filosofías de hombres, huecas sutilezas que anuncian el pseudo evangelio de la prosperidad. Se hacen oraciones para obtener maletas llenas de dinero, lujosos carros, grandes y lujosas mansiones. Y esto también ha llegado a Chile hace tiempo, pero está siendo nido. Amén. Lo peligroso es que esta amenaza, a veces observamos, amén, que hay atisbo, hay una tentación en nuestras iglesias, en algunos ministros. Vemos discursos incipientes relativos a estos conceptos de este pseudo evangelio y predicaciones con matices de esta enseñanza de la doctrina de la prosperidad. Muchas veces la gente de nuestras iglesias está siendo oídos buscando en internet o asistiendo a escuchar tales sutilezas. Este es el trasfondo de maldad que está golpeando a nuestras iglesias, a nuestros ministerios, a nuestras familias. Amén. En nuestras iglesias se están perdiendo, amén, el seguir lo que Jesucristo, el estilo de vida que Jesucristo llevaba. La palabra de Dios dice que él no tenía dónde recostar su cabeza. Amén. El ejemplo de los pioneros, los ancianos, que en su mayoría cultivaron los valores de la austeridad, el sacrificio, el compromiso, el ser pródigo en dádivas para la iglesia, para los ministerios, donde había ética ministerial, donde ellos cumplían la palabra de Dios, como dice en Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio. Por eso que nos debemos preguntar, varones, hermanos, ¿qué haremos? Incluso los problemas a las familias están alcanzando, amén, a familias cristianas. El divorcio también ha llegado a nuestras iglesias. Incluso hay iglesias evangélicas, incluso del nombre,
donde se han aceptado el divorcio y el recasamiento, incluso en aquellos donde se invocó el nombre de Jesús. Amén. Hemos visto, incluso en lo menos, sí, pastores y líderes que han caído, amén, en los adulterios, destruyendo familias, ministerios, iglesia. Vemos también muchas veces cuántos hijos de pastores o de hermanos fieles, amén, se han ido al mundo, al pecado y no han permanecido en la fe. Incluso peor, los vemos unidos a iglesias que no predican esta verdad, que no predican la verdad del nombre de Jesús y la fe en un solo Dios. Los vemos predicando, ministrando en esas iglesias. ¡Qué terrible! Parece que el infierno está golpeando las puertas de nuestras iglesias. Pareciera ser que el infierno estuviera prevaleciendo, pero todavía la palabra de Dios es firme. Cuando Jesús dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. Por eso debemos preguntarnos, hermanos y hermanas, ministros, siervos del Señor, siervas del Señor. Debemos preguntarnos, ¿qué haremos? Vemos religiosos, la mayoría católicos, abusando de niños, de niñas. Hay cifras escalofriantes en Estados Unidos, Europa, Australia, México, incluso Chile. Me da vergüenza. También otros países, amén, donde se han cometido por décadas abusos, violaciones. Claramente esto se ve en menor magnitud en iglesias evangélicas y hay casos muy puntuales en nuestras iglesias, pero es una amenaza. Amén, es algo que está ahí alrededor en el mundo, golpeando a nuestras puertas. Por eso que se hace relevante la pregunta hecha por el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, cuando dijo ahí en Gálatas 3:1, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Qué nos embrujó? ¿Qué nos engañó? ¿Qué nos fascinó? En Gálatas 3:3, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Amén. ¿Cuántos alguna vez que habían sido perfeccionados por el Espíritu de Dios, vemos ahora terminando, los vemos ahora siendo perfeccionados por la carne? Amén. Hay una amenaza ahí en ser fascinado, en ser embrujado, en ser engañado, para no seguir la verdad y sucumbir a la maldad y al pecado. Algunos, en vez de estar siendo perfeccionados por el Espíritu, vemos claramente que están siendo perfeccionados por la carne. Por eso que hoy el Señor nos dice, nos redarguye para volver a nuestro principio, al día de Pentecostés, donde hombres y mujeres compungidos por la palabra del Señor y por el poder del Espíritu Santo, amén, hicieron una pregunta trascendental que hoy día también nosotros debiéramos hacernos. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Repito, varones, hermanos, hermanas, siervos, siervas del Señor, ¿qué haremos? Amén. Claramente el Señor nos pide que dejemos, que no vayamos a ser perfeccionados por la carne. La palabra de Dios nos invita a seguir un proceso continuo, amén, hacia la paz, hacia la santidad. Hebreos 12:14 nos dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es una de las características básicas de Dios en lo que se refiere a Él. La palabra, amén, denota pureza y perfección absoluta que solo encontramos en Dios mismo, que es santo, es totalmente perfecto. Cuando la palabra, amén, aplica a nosotros los cristianos, podemos decir que santidad,
amén, significa una separación del pecado y del mundo y una dedicación a Dios, una dedicación para conformar el corazón de Dios. Ciertamente, en el nuevo nacimiento, cuando hemos nacido de agua y de espíritu, nosotros hemos pasado a ser santos por herencia. Amén, una santidad posicional, como dicen algunos eruditos. Hemos pasado del reino de las tinieblas, amén, al reino del Señor Jesucristo. Y por eso hemos heredado, amén, la santidad que viene de Dios. Amén, una santidad que es por causa del nuevo nacimiento. Amén, por causa de recibir el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero claramente sabemos que la santidad es impartida por el Espíritu Santo. Solamente por medio del Espíritu Santo, por medio de la ayuda divina, el hombre puede llegar a ser santo. Amén. Escuchamos, vemos en la palabra de Dios que la santificación significa una separación que cada uno de nosotros comienza cuando oye el Evangelio, la palabra de Dios, y continúa, amén, mediante el oír con fe, amén, continúa con la fe, una fe verdadera que nos mueve al arrepentimiento y nos permite ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y luego el Espíritu Santo nos llena, mora en nuestros corazones, amén, y Él empieza a escribir las leyes de Dios en nuestros corazones. En esta edad, en esta época de la gracia, la ley de Dios no está escrita en tablas de piedra como sucedió en el Antiguo Testamento. Amén. Ahora Dios escribe sus leyes en nuestros corazones. Desde el principio, Dios estableció leyes, incluso ahí en el paraíso, en el huerto de Edén. Amén. Nosotros también, Dios ha establecido leyes, mandamientos, preceptos, principios que nosotros debemos seguir. Amén. Que son impartidos por el Espíritu Santo y también están registrados en la palabra del Señor, en la Santa Biblia. Amén. El Espíritu Santo puede guiar nuestra conciencia, nuestras impresiones, nuestras convicciones. Tenemos una base fundamental en nuestras vidas morando con nosotros y es la santidad que viene del Espíritu Santo. Amén. Puesto que hemos recibido el Espíritu Santo, nosotros hemos sido investidos de poder. No hemos quedado solo. Amén. Cuando el Señor ascendió, antes de ascender, Él prometió ahí en Lucas 24:49, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Él prometió en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. El propósito, el plan de Dios es impactar a todo el mundo, independiente de la maldad, independiente del pecado, independiente de lo que esté golpeando a la sociedad, independiente de lo que esté incluso golpeando a las puertas de nuestra iglesia, nuestra familia, nuestros ministerios. El Señor nos ha dado el poder que necesitamos para poder impactar desde Jerusalén a todo el mundo. Jesús nos ha dado las señales, nos ha prometido las credenciales, las señales. Ahí en Marcos 16:15-18, cuando dijo, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor ha prometido señales que seguirán a los que creen, a los que conocen su nombre, y este nombre es Jesús.
Amén. Tenemos poder sobre el pecado. Dios nos ha dado poder sobre la maldad, el pecado, sobre las tinieblas, para poder ser testigos verdaderos en un mundo que puede estar lleno de corrupción, lleno de maldad. La palabra de Dios dice, amén, donde ha aumentado la maldad, también ha sobreabundado la gracia del Señor. Hermanos, Pentecostés todavía es efectivo. Todavía el Pentecostés, el Espíritu Santo cumple. Amén. El Espíritu Santo es quien nos guía, que nos muestra las verdades de Dios. Es quien nos guía y nos conduce a toda justicia. Amén. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Jesús dijo que Él, el Espíritu Santo, tomará de lo mío y se los hará saber. El apóstol Pablo dijo que el Espíritu escudriña la mente de Dios y lo revelará a la iglesia. Ahí en 1 Corintios 2:10 y 13 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. En el 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. De modo, hermanos, hermanas, siervos y siervas del Señor, que no hay nada que sepamos de Dios y de sus propósitos, de su plan, sino es por el Espíritu Santo que está en nuestros corazones. Ningún nivel de santidad, amén, será alcanzado, será logrado si no es por el Espíritu Santo. Amén. Dios nos invita a seguir un proceso de santificación. Amén. Un camino de perfección que partió en Pentecostés, cuando varones preguntaron, aleluya, la pregunta trascendental, varones hermanos, ¿qué haremos? Amén. El Espíritu Santo nos fue entregado desde allí y también en nuestro propio nuevo nacimiento. Amén. Dios nos entregó lo que necesitamos para poder avanzar a nuestro proceso de santificación, el camino de la perfección. Necesitamos permanecer, ser llenos del Espíritu Santo. Debemos tomar en cuenta que el Espíritu Santo, amén, es quien nos guía, que nos conduce a la santidad. Pero también vemos que hay elementos, amén, que nos ayudan a conducirnos, nos ayudan y cooperan para que nosotros podamos ser perfeccionados. Amén. Y son utilizados en este proceso de santificación, como son la palabra de Dios, los dones ministeriales y los dones espirituales. Amén. La santidad viene como producto de tener, de conocer, de entender la información, el carácter, la voluntad, los principios y los preceptos de Dios. Y no solamente conocerlos y entenderlos, sino también someternos y ejecutar, amén, ajustarnos a ellos. Esta información, amén, que es inspirada, es intada por el Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo, amén, pone el deseo, el querer como el hacer, ciertamente necesita de estos elementos de cooperación como son la palabra de Dios, los dones ministeriales y los dones espirituales. Amén. La palabra de Dios nos invita a perfeccionarnos por el Espíritu, no por la carne. Hebreos 6:1-3 dice, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, como es el nombre que tiene, amén, este espacio dentro de la red internacional de oración Guardianes del Aceite. Vamos adelante a la perfección. Esa es la invitación. Vamos adelante a la perfección. Esa es la invitación, no solamente, amén, de este espacio
sino también de la palabra de Dios, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de mano, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Es el deseo de Dios, hermano. Amén. Esta no es una invitación para volvernos al principio, a los primeros rudimentos de la doctrina del Señor Jesucristo. Amén. Es una invitación a volver a preguntarnos, ¿qué haremos? Amén. ¿Qué pasos son los que debemos continuar haciendo? ¿Cuáles son los pasos siguientes que todo cristiano, todo hijo de Dios debe hacer para avanzar, como dice aquí Hebreos, hacia la perfección? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Algunos dicen, hagamos algo. Son palabras vacías, sin propósito, sin un fin, que no llevan a ninguna parte. Hagamos algo. Hermano, vemos en la palabra de Dios que Dios nos invita. Amén. Dios nos insta a hacer la voluntad de Dios, a hacer las cosas que le agradan a Dios, a hacer todo aquello que agrada a Dios. Pero antes, el libro de Hebreos también nos advierte de que en este caminar debemos tomar un compromiso de no recaer. Amén. De que debemos, amén, tomar este compromiso con temor y temblor. Hebreos 6:4 nos dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Amén. La palabra de Dios nos dice que este camino es un camino sin vuelta atrás. Es un camino con dos destinos: la vida eterna y la condenación eterna. Amén. Debemos tomar una decisión seria, con temor y temblor, para avanzar hacia el camino de la santificación, hacia la perfección. Amén, que nos va a permitir ser fortalecidos, estar preparados nosotros, nuestra familia, nuestras iglesias, para combatir todas las corrientes de maldad que están atormentando a este mundo. La palabra de Dios en Hebreos 10 también nos invita que debemos entrar a la presencia de Dios ahora que ya podemos. Amén. Cuando el Señor Jesús abrió un camino nuevo y vivo ahí a través del velo. Aleluya. Como dice Hebreos 10:19 en adelante, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo esto de su carne. Amén. Dice que nos acerquemos el 22 con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, y mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, hermanas, el proceso de santificación, amén, también considera que nosotros vayamos a la presencia de Dios para que Él nos examine, para que Él, amén, vea en nosotros, nos haga, podemos decir, un escáner espiritual y pueda ver todo aquello que está débil en nosotros, todo aquello que necesita ser perfeccionado, todo aquello que necesita ser desarrollado en nosotros. El proceso de santificación incluye el nuevo nacimiento, pero inmediatamente un proceso de perfección, amén, por medio del Espíritu Santo. Y no solamente eso, amén, sino también el poder encontrar cuál es el propósito
para lo cual el Señor nos diseñó. ¿Cuál es el propósito, el plan maestro del Señor? Amén. Es posible distinguir entre la perfección absoluta y la perfección relativa. Amén. Dios nos hizo perfecto para cumplir sus mandamientos, pero necesitamos crecer, necesitamos ser perfeccionados por Dios. Es como un bebé. Amén. Un bebé que cuando nace es completamente perfecto, pero vemos que todavía no tiene dientes, sus manos son cortitas, sus pies cortitos, no puede caminar, no puede hablar. Amén. Es perfecto en el sentido relativo, porque se está comenzando a desarrollar adecuadamente en relación con su edad. Pero cuando ya han pasado el tiempo, amén, 10 años, por ejemplo, y él ya no puede caminar, no habla, amén, no se levanta, no camina, entonces podemos pensar que este ser humano, este pequeño ya grande, no está siendo perfecto. Algo malo está pasando. Así también la palabra de Dios nos enseña, amén, que podemos ser perfectos si obedecemos a la palabra de Dios. Tenemos que aprender a crecer, a caminar, a corregir nuestras faltas constantemente. Debemos aprender, amén, aquello que agrada al Señor. No nos podemos quedar en la misma posición. Amén. Debemos tener una experiencia personal con el Señor, una experiencia de crecimiento. Amén. Debemos usar los elementos que colaboran para nuestro proceso de santificación. Amén. Y perfección. Este principal elemento, amén, que colabora es la palabra de Dios. Amén. Necesitamos, amén, que la palabra de Dios haga una obra en nosotros por medio del Espíritu Santo. Necesitamos conocer, amén, ser enseñados por Dios, por la palabra de Dios, cuáles son los principios, las directrices básicas, la forma, amén, en que nosotros podemos agradar a Dios. ¿Qué es lo que Dios le gusta? Amén, ¿qué es lo que no le gusta a Dios? ¿Cómo Él piensa? Amén, ¿cómo Él siente? ¿Cómo Él ama? ¿Qué es lo que ama? ¿Qué es lo que Él aborrece? Amén. Mediante la palabra de Dios podemos ver los principios y valores que necesitamos de parte de Dios y también nuestra familia y nuestras iglesias. Y en realidad todos los hombres necesitan conocer. Amén. La Biblia no nos da respuesta específica a situaciones contemporáneas, modernas. Amén. Que podemos ver en este mundo moderno. Pero sí tenemos como base la palabra de Dios, principios, valores, preceptos, amén, que mediante el Espíritu Santo, amén, podemos aplicar en nuestra vida adecuadamente, podemos interpretar, amén, este mundo tan cambiante, donde se están creando cada día nuevas maldades, nuevos pecados. Amén. Jesús dice, amén, que hay una palabra poderosa que puede cambiar el mundo. Jesús dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí en Juan 3:5. También el apóstol Pedro dice ahí en primera de Pedro 1:22 y 24, siendo renacidos no de simiente corruptible, amén, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Si observamos el nuevo nacimiento, amén, lo produce el Espíritu Santo, medio de una palabra poderosa que es el nombre de Jesucristo. Amén. Es el nombre de Jesús en el cual nosotros nos bautizamos. Es en el nombre de Jesús, amén, que es el nombre que es puesto sobre todo nombre y a través del cual nosotros glorificamos a Dios. Amén. Pero esto es solo el principio. Necesitamos encontrar en la palabra de Dios el fundamento. Amén. El elemento principal para conocer cuál es la santidad de Dios. En segunda de Tesalonicense,
Amén. 2, 13 y 17 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. La oración, una vida devocional, ciertamente nos inspira, nos da la fuerza para poder, amén, tener un sentido de santidad. Pero la santidad, amén, es producida cuando nos sometemos a la palabra de Dios. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Oh Señor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús dijo, todo pámpano que lleve fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Lo encontramos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15. La palabra de Dios nos dice en los Salmos 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. La palabra, la unción de Dios, la unción del Espíritu Santo permanece en nosotros. El apóstol Juan, ahí en 1 Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Amén. La Escritura aquí nos dice que simplemente tenemos una santidad básica que nos ha dado el Espíritu Santo, que hemos recibido por medio del Espíritu Santo. No significa que no debemos ser enseñados por maestros, por siervos de Dios llenos del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios nos dice ahí en Efesios 4:11 al 12, que el Señor nos ha dado unos dones. Amén. Nos ha dado como don, amén, el ministerio del pastorado del maestro, a fin de perfeccionar a los santos. Amén. A fin de edificar a la iglesia. Gracias a Dios por estos dones ministeriales. Jesús constituyó, amén, 5 oficios ministeriales que lo vemos ahí en el libro de Efesios. Amén. Capítulo 4, de 11 en adelante. Amén. Ahí vemos que estos ministerios son necesarios para colaborar en el camino de la santificación, de la perfección que todo cristiano necesita y que necesitamos para ser fortalecidos, para poder combatir la maldad que viene contra nosotros y que en realidad es la iglesia la que debe estar combatiendo contra el infierno. Gloria al Señor Jesús. Debemos entender que debemos tener fe en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La palabra de Dios nos muestra ahí en Hebreos 11 grandes ejemplos de fe, pero también nos muestra en el capítulo 12 el mejor ejemplo de fe, de una vida de victoria, que fue el mismo Señor Jesucristo. Amén. Dice, por tanto, en el capítulo 12, versículo 1 de Hebreos, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria a Dios. Hermano, hay mucho más que decir. Hay mucho más que hablar. Amén. Hoy día la palabra de Dios nos invita a ocuparnos en la palabra de Dios, a ser enseñados por hombres, amén, que sean instruidos, llenos del Espíritu Santo, que nos permitan conocer lo que agrada a Dios. Necesitamos también desarrollar los dones espirituales que nos adviertan, amén, que nos puedan hacer discernir, que nos traigan un mensaje de profecía que nos permita caminar hacia donde el Señor nos quiere llevar.
Amén. En conclusión, en este día, habiendo mucho que decir, habiendo mucho que observar. Amén. Queremos, el Espíritu Santo quiere dejar en nosotros esta pregunta. Varones, hermanos, ¿qué haremos? El Señor nos advierte, no nos dejemos fascinar, no nos dejemos embrujar, no nos dejemos engañar para no obedecer, para no seguir a la verdad. No comencemos por el Espíritu y terminemos perfeccionándonos por la carne. Amén. Luchemos contra las amenazas del enemigo que nos quiere fascinar, embrujar, engañar. Amén. Volvamos al principio, al Pentecostés. Que nuestro corazón sea compungido por el Espíritu Santo y la palabra de Dios para comenzar y volver a ser perfeccionado por el Espíritu Santo y por los elementos que colaboran, amén, en este proceso de santificación. La invitación es a seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La invitación es, como dice el Hebreos 6, vamos adelante a la perfección. El Señor Jesucristo dijo en Mateo, ya para terminar, dijo en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que el Señor Jesús le bendiga. Amén. Gracias a Dios por este espacio. Amén. Aquí en la red internacional de oración, Guardianes del Aceite, donde podemos compartir la enseñanza, la palabra de Dios y esta invitación. Amén. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Vamos a hacer la voluntad de Dios, si el Señor lo permite. Y el Señor lo quiere, el Señor lo desea. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Que Dios le guarde, le bendiga grandemente. Saludos, amén, a los distintos países que nos están viendo, los hermanos, las hermanas. Amén. También bendecimos, amén, a cada uno de los hermanos de la iglesia, la cual ministra la Iglesia Pentecostal Unida. Amén. Ahí sede Santiago Centro. Que el Señor Jesús le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga también a mi familia grandemente. Dios bendiga este ministerio, Red Internacional de Oración, Guardianes del Aceite. Amén. Nuestra hermana Denis, que Dios le bendiga grandemente. Vamos a orar para que esta palabra haga un trabajo maravilloso en los corazones. Aleluya. Señor Jesús, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Oh, mi Dios, que esta palabra no sea una palabra vacía, Señor. No queremos hacer algo. En realidad queremos hacer lo que te agrada, Señor. Oh, mi Dios, queremos seguir tu ejemplo. Queremos, Señor, ser impactados, Señor, ser, oh, mi Dios, como podemos decir, escaneados por tu Espíritu para que Él pueda ver lo que necesitamos. Amén. Y pueda traernos una palabra que pueda cambiar nuestra vida, pueda perfeccionar, Señor, la santidad en nosotros, pueda perfeccionar nuestro caminar, afirmarnos, fortalecernos. Oh, Señor, oh, mi Dios, fortalécenos, afírmanos, desarrolla, Señor, cada ministerio en tu iglesia, Señor. Desarrolla, Señor, en cada cristiano, en cada discípulo, en cada hijo tuyo, Señor, el propósito, mi Dios, un ministerio que se conforme al propósito, a tu plan maestro, Señor. No queremos permanecer igual como al principio, Señor. Queremos crecer, desarrollarnos, ser perfecto, como tú eres perfecto, Señor, y solamente lo vamos a lograr, Señor, con tu presencia, con la oración, mi Dios, entrando a tu presencia, por medio de tu palabra, Señor, por medio, mi Dios, de aplicar, de usar los dones ministeriales, los dones espirituales que necesitan tanto ser desarrollados en tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para combatir toda la maldad que nos asedia. Pero tú nos has dicho que vamos a ser más que vencedores. Tú nos has dicho, Señor, que sí, así como tú venciste, también nosotros venceremos. Y nosotros tenemos fe para creer esa palabra. Somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, hermana Denis. Amén. Grandemente. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir una enseñanza.
amén, de la palabra de Dios, de lo que he sentido, amén, de parte de Dios, poder compartir con cada hermano, con cada hermana. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Amén. Que Dios bendiga a nuestra pastora Denis. También Dios bendiga cada país por el cual estamos orando. Estoy orando por nuestro país, Chile. Gracias a Dios. Agradecemos esas oraciones. Estamos también orando por Argentina en esta semana y así también por los distintos países. Amén. Saludos, bueno, al hermano, al pastor Marvel Avendaño, su esposa hermana Claudia. Amén. Todos los que están colaborando. Amén. En esta red internacional, no me sé todos los nombres aquí, me están dando algunos nombres, pero que Dios les bendiga. Gracias, Pastor Eliseo. Dios le bendiga a usted también. Bendiga a su familia, su ministerio. Bendiga a nuestro Señor la obra en Chile. Gloria al Señor.